Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo encuentro social, cívico, ciudadano en este sitio estudiociudadano.cl. Habíamos iniciado el el último trimestre del año 2020, la serie de entrevistas a candidatos. Partimos fundamentalmente con los candidatos a alcalde, los candidatos a concejales, en fin, pero ya tuvimos una definición vinculada con el plebiscito constitucional y ya tenemos nombres de candidatos, de gente que ya está inscrita en el servicio electoral y que por lo tanto pretende luchar, competir por algunos de los 155 cupos de la Convención Constitucional que se elige el 11 de abril de este año 2021. Antes incluso de tener ese resultado, ya habíamos entrevistado al primero de los valientes que quiso dar a conocer sus opiniones en estudiociudadano.cl, Guillermo Larraín Ríos, entrevista que ya está disponible hace varias semanas en nuestro sitio. Y hoy día seguimos entonces cuando ya tenemos una mayor claridad de quiénes son los candidatos. En esta ocasión me acompaña para dar a conocer sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista, su filosofía de vida respecto de lo que debiera ser nuestro país plasmado en el eventual próximo texto constitucional, porque no sabemos tampoco si vamos a llegar a puerto con eso o no. Tal vez al final en el plebiscito salida se diga no queremos este texto, seguimos con la Constitución de 1980 tantas veces reformada, y si hay que hacer cambios serán vía reformas constitucionales. Así que no está nada dicho respecto del futuro de Chile en materia constitucional. Para hablar entonces de sus ideas me acompaña en esta ocasión desde el distrito 25 Jorge García Malherbe, candidato a constituyente, candidato a la Convención Constitucional por el Pacto Ciudadanos Cristianos. Jorge estudió Derecho, tiene conocimiento de esa materia y Administración de Empresas y quiere ser constituyente por el distrito 25 de nuestro país en el sur de Chile. Bienvenido, Jorge. Gracias por aceptar esta invitación de Estudio Ciudadano para conversar. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación a ustedes y darnos la posibilidad, sobre todo a la gente de las regiones, ¿no es cierto?, de los distritos que estamos más al sur, de poder tener algunos lugares donde exponer nuestras ideas, exponer nuestros planteamientos, que son tan importantes como en la región de Santiago, pero nos siguen mirando del hombro para abajo. Así que te agradezco esta entrevista, ojalá pueda ser lo más claro posible respecto a por qué razón voy a la constituyente, cuáles son mis principios o mis pilares en el tema y que la gente se informe y ojalá sigan con este trabajo ustedes de ir entrevistando gente que no necesariamente esté en la región metropolitana, sino que en otras regiones. Santiago no es Chile, como digo yo, Alejandro. Efectivamente, Jorge, Santiago no es Chile. Es importante decirle a todos nuestros amigos y amigas que estas entrevistas son absolutamente gratuitas para los candidatos. Es un aporte que hace Estudio Ciudadano. Subvencionamos estas actividades. Nosotros ponemos la tecnología, el tiempo, la edición al servicio de la democracia, al servicio de la información, porque usted, estimado amigo, amiga, usted que vota, tiene que tener la mayor cantidad de información posible para tomar una decisión responsable cada vez que está en la urna de votación. Así que si usted conoce un amigo o una amiga que es candidato o usted mismo es candidato, comuníquese con estudiociudadano.cl al correo contacto@estudiociudadano.cl y solicite su oportunidad para ser entrevistado o para participar en algún coloquio, en algún debate con otros candidatos por los mismos escaños o por los mismos cargos. Esa es la invitación que dejo hecha en este momento. Jorge, yo estuve mirando tu currículo. Antes de eso, precisemos que el Distrito 25 corresponde a las comunas de Puerto Varas, Osorno, Purranque, Los Muermos, San Juan de la Costa, Yanquihue, Río Negro, Puerto Octay, Fresia, Frutillar, San Pablo y Puyehue. Hermosos lugares. Y dentro de tu currículum hay una frase que es muy decidora, seguramente es parte de tus principios, donde tú dices que voy a defender la libertad, la democracia y la familia como sólidos pilares donde deben descansar nuestros derechos y deberes. Defenderé Así con es. voz fuerte y segura nuestros valores y principios. Agenda abierta entonces, Jorge, para que expliques qué significa esta defensa que tú planteas con tu candidatura, con tu eventual trabajo en la Convención Constitucional de la libertad, la democracia y la familia. Bueno, hemos visto durante el último año y medio, Alejandro, cómo se ha desvirtuado
no solamente nuestra clase política, sino que la forma de gobierno. A partir del estallido narcodelictual del 18 de octubre del 2019, este país pasó a ser otro. Nos encontramos con un país nuevo, un país que no nos gusta, un país que a nadie le gusta. Hoy día estamos como en Beirut, donde existe un desorden, tuvimos una cantidad de una explosión, ¿no es cierto?, de ciudadana mal llevada, ¿no es cierto?, una explosión ciudadana que terminó en manos de la izquierda más ultrista, la izquierda más golpista que ha tenido este país en décadas, en la historia, que ha roto, ¿no es cierto?, y ha pasado por encima de nuestra tradición republicana que tenemos por más de 200 años. Yo creo que este país, la gente tiene que entender que Chile fue un Estado, fue una república mucho antes que los países de la región, mucho antes que nuestros países vecinos. Nosotros ya teníamos 2 o 3 constituciones cuando en Argentina todavía no se ponían de acuerdo, por ejemplo, en que eran provincias y no eran un solo país. Pero bueno, a propósito de esto y todo lo que pasó, ¿no es cierto?, nos vimos involucrados en un plebiscito, el plebiscito de la muerte, como se dijo por ahí, un plebiscito donde nos obligaron a tomar una decisión respecto de si queríamos o no queríamos enfrentar al país a la redacción de una nueva constitución. Yo en lo personal, y no tengo ningún problema en decirlo, voté rechazo, trabajé por el rechazo, fui jefe regional de la Casa del Rechazo en la región de los Lagos, trabajando codo a codo con Gonzalo Lacarrera en Santiago en el Comando Nacional. Pero la historia sigue, nosotros sabíamos que teníamos 2 escenarios, ganaba el apruebo, ganaba el rechazo, si ganaba el rechazo seguíamos como estábamos y hubiese sido un excelente momento para que esta clase política, la peor clase política que hemos tenido en la historia de este país, hiciera definitivamente los cambios que se pidieron el 18 de octubre, que son demandas sociales entendibles y que hay que abordar a la brevedad y con urgencia. Demandas como la educación, demandas como la salud, demandas como las pensiones, demandas como el sueldo mínimo, ¿no es cierto? Y todas las demandas que llevaron a esta explosión social que fue manejada de muy mala forma por esta izquierda ultrista. Pero nos encontramos frente a que la gente aprobó el cambio de una constitución, a pesar de que yo manejo una teoría muy especial. Yo creo que la gente que votó a prueba y esta mayoría aplastante que tuvo el apruebo tiene que ver con un castigo a la clase política, tiene que ver con que no queremos más de lo mismo, tiene que ver con que ellos piensan y creen, ¿no es cierto?, que a través de esta convención constitucional, de esta convención constituyente, no solamente se va a lo mejor perfeccionar la constitución actual, sino que se va a hacer una barría, o sea, se va a usar una escoba como en la campaña de Carlos Baños del Campo, con los políticos. Que ojalá fuera así. Yo asumí la derrota con hidalguía, ¿no es cierto?, sabiendo que esto era parte de una batalla, y decidí en ese minuto candidatarme como constituyente. Me pareció lo más lógico. Si yo defendía la libertad, si yo defendía la familia, si yo defendía los derechos que están garantizados, ¿no es cierto?, en el artículo 19 de nuestra Constitución, si yo creía, ¿no es cierto?, que la libertad se basa en 3 ejes fundamentales, que son la familia, la democracia y el futuro, tenía que participar esta convención constituyente, no podíamos restarnos, y teníamos que ir a decir lo que nosotros pensábamos respecto de la constitución que actualmente tenemos y que sigue activa, sigue vigente, y va a seguir vigente, ¿no es cierto?, como tú bien decías, hasta el día que se apruebe, hasta que se apruebe o rechace en el plebiscito de salida. Si el plebiscito de salida de esta nueva constitución rechaza el texto que redactemos, sigue rigiendo la constitución actual. Si se aprueba, en ese minuto la constitución deja de ser la constitución actual y pasa a engrosar, ¿no es cierto?, los estantes de las constituciones que hemos tenido, que no son muchas tampoco, son 6 o 7 y en algunos periodos bastante convulsionados. Pero como bien tú dijiste, a mí me motiva defender la libertad, defender nuestros derechos, porque en la defensa de la libertad y la libertad es el árbol donde al final del día crecen y nacen nuestros derechos y deberes. Y a través de nuestros principios y valores tenemos que lograr que este nuevo texto recoja lo bueno que tiene la Constitución actual, que para mí es muy buena, modifique algunas cosas y que tienen que ver, a lo mejor, Alejandro, con desenredar o con una redacción que muchas veces hace que gente poco preparada, como los parlamentarios que tengamos hoy día, sean incapaces de legislar en base a esta estructura o a esta columna vertebral, porque definitivamente no saben cómo hacerlo. Yo, y para terminar este tema, creo y estoy convencido que no necesitábamos un cambio constitucional para poder haber solucionado el problema de la señora Juanita, a don Pedro, ¿no es cierto?, los problemas de los niños en la educación, los problemas de salud, los problemas de pensiones, que es una tremenda deuda histórica que hay en este país,
Pero bueno, nos llevaron a este escenario, nosotros seguimos participando, tenemos el mismo derecho que la gente que votó a prueba y vamos a trabajar por darle al país un mejor futuro, mejor del que teníamos, una democracia más sana, ¿ah? Una república donde, te vuelvo a insistir, la libertad que tenemos y que por Dios que nos costó ganarnos, no la muevan un milímetro. Tú has hablado de libertad. Una de las críticas que se hace a los sectores de derecha, en particular, es que se proclama libertad para muchas cosas, pero no para otras. O sea, hay una especie de doble estándar. Eh, Pongamos la pelota en el suelo, Jorge. ¿En qué área tú ves hoy día que es concretamente es aplicable estos conceptos de libertad como un elemento fundamental para resolver un problema? Yo te podría decir, a ver, el tema de las pensiones. En este preciso momento se está discutiendo si uno se aumenta la cotización, cuestión que parece que es bastante transversal la idea de que hay que aumentar las cotizaciones, porque con lo que ahorramos, difícil, y además teniendo una mayor expectativa de vida, en fin, va a ser es difícil que podamos tener una pensión adecuada durante los años de sobrevivencia de la vejez que cada vez también vivimos más. Pero algunos dicen, no, ¿sabes qué? Un porcentaje tiene que ir a un fondo común, a una cosa de socializante. Y otros, precisamente enarbolando el individualismo, el derecho a propiedad y la libertad, dicen, no, esto es conveniente y es necesario que se mantenga estos sistemas de ahorro individual. Ahí te podría poner un ejemplo de un caso concreto donde hay una pugna entre la libertad, los derechos sociales, los derechos colectivos, o te podría cambiar el tema, si te parece, respecto de la propuesta reciente de liberalizar el aborto, un aborto libre hasta las 14 semanas. O sea, no fue suficiente la despenalización de las 3 causales, ahora sectores de izquierda van por la libertad absoluta para poner fin a la vida del que está por nacer antes de las 14 semanas. ¿Cómo una persona como tú, con tus opiniones, con tu formación cultural, se plantea frente a ese tipo de temas donde claramente pugna temas como la libertad que tú planteas? Y la familia, por supuesto. No, por supuesto. Mira, bueno, el tema de las pensiones es un tema bastante más engorroso de lo que la gente siente o piensa. Esto no es un tema que se resuelva constitucionalmente. Yo creo que constitucionalmente el tema está claro. Habría que hacer algo mejor, y podríamos referirnos a la misma constitución, que siempre la tengo yo acá, un análisis respecto al artículo. Pero yo creo que acá lo que hay que hacer es tener voluntad de legislar, y legislar para la gente. Yo creo que la gente debe tener hoy día, y es lo que hay que lograr en este país, porque en el desarrollo económico que hemos tenido en Chile se nos quedó gente atrás. Y esa gente hay que traerla para adelante. No hay que sacarle los patines a los que van adelante, hay que ponerle buenos patines a la gente que viene atrás. Entonces hoy día yo creo que la reforma, debe hacerse una reforma, obviamente que dada la expectativa de vida, ¿no es cierto?, y dada el sistema como estaba pensado en los años 80, no se ha modernizado. Todo lo contrario, lo que han hecho los gobiernos de la concertación y después de la nueva mayoría fue sacar un montón de privilegios, ¿no es cierto?, o un montón de cosas que tenían que ver con nuestra libertad, y que lo que hicieron es que las pensiones se fueran empobreciendo. Ahora, el sistema de pensiones, antes de pasar a asociarlo con el tema de la libertad, es un sistema bastante exitoso. O sea, tú juntas 10, ¿no es cierto?, y cuando te jubiles vas a tener 30 o 40. O sea, se multiplica por 3 o por 4. Por lo tanto, a mí me parece que es un buen sistema, pero hay que poner un pilar adicional. Y ese pilar adicional, y yo estoy de acuerdo con que exista una cotización, no tiene por qué ser en una cuenta distinta que no sea la tuya, porque son tus ahorros, es tu plata, es lo que tú has juntado para poder tener una vejez digna. Por lo tanto, que exista o que la gente pretenda o crea que con un fondo hacerlo estatal va a solucionar las cosas, todo lo contrario. Los fondos estatales, y lo vimos en el pasado cuando existía el sistema de reparto, terminan siendo el partido político de turno, termina manejándolo el gobierno de turno, y lo que vemos y lo que hemos visto en otros países donde definitivamente estatizaron, porque no expropiaron, estatizaron los fondos previsionales, la gente se queda sin previsión. Yo creo que debería existir, y eso ya es un tema de técnicos, yo no soy, un piso base. Yo creo que nadie debería tener una pensión menor al ingreso mínimo, que te permita tener al menos, ¿no es cierto?, la posibilidad de enfrentar la vejez con una mayor holgura. No puede ser que exista gente que tenga 120, 130, 140 mil pesos de pensión, que tampoco son reales, porque te voy a poner un ejemplo: 100 mil pesos de pensión son 81 porque pagamos 19% de impuestos, y también lo paga la señora Juanita, que tiene 100 mil pesos.
Pero eso tiene que ver, básicamente, Alejandro, no solamente con un cambio constitucional, sino que con un acuerdo, con poder sentarnos en una mesa y tener una buena legislación y buenos legisladores que pongan la patria por delante de sus intereses personales. Eso pasa básicamente por ahí y tiene que ver con la libertad de yo, ¿no es cierto?, de decidir dónde pongo mi fondo, de decidir en qué fondo los quiero poner, ¿no es cierto?, y de decidir de qué forma me quiero jubilar. Eso no es una labor del Estado, ¿ah? Eso no corresponde al Estado y lo que el Estado le corresponde, ¿no es cierto?, es poder solucionarle el tema de la pensión a lo mejor a la gente más vulnerable, ¿m? A la gente que necesita de un apoyo y de un pilar solidario que hoy día existe. Pero yo creo que hoy día lo que se quiere discutir y lo que quiere lograr la gente de izquierda es estatizar los fondos, porque es un tremendo botín, son más de 250.000 millones de dólares, Alejandro, es una plata que no, a mí me faltan ceros para entenderla, pero que es tremendo botín para poder generar y poder darle lugar a todo este populismo con el que generalmente maneja la política de la izquierda. Eso con el tema de las pensiones. Dime. Jorge, me queda claro que tú estás o sea, que a ti te parece que el sistema de ahorro individual y de capitalización individual es exitoso. Yo la verdad que pienso lo mismo y para los técnicos en general dicen lo mismo, o sea, invertir, ahorrar, invertir y con el modelo que tenemos es bastante bueno, es sacarle más plata a la plata, a diferencia de un fondo solidario que se queda ahí aposado y que no produce ni un peso. Y no lo digo yo, esto es parte de las conversaciones que tengo con profesionales, con gente que están, a los amigos que nos escuchan, todas estas conversaciones están en estudiociudadano.cl. Les recomiendo, por ejemplo, la conversación que tuve con Elías El Tit Garcetti sobre mito y realidad del sistema de pensiones. Ahí hablamos un poco de esto. Porque al final uno de los puntos, digamos, de la discordia es que la cotización adicional, que es de cargo de los cotizantes, de cada uno de los trabajadores, vaya a este fondo solidario común que tú dices que claramente no es una buena idea. Y yo también pienso lo mismo, que no es tan buena idea, sobre todo cuando yo tengo la sensación, Jorge, de que tenemos un sistema de impositivo bastante alto en Chile. Creo que en Chile tenemos mucho impuesto y gastamos mucha plata. Y también tenemos una gran cantidad de ayudas y aportes sociales. Eh, ¿Seguiremos por esa línea? ¿Te parece bien adecuado seguir en esa línea de seguir cobrando impuestos para ayudas sociales cuando también en forma paralela vemos tantos casos de mal uso de fondos públicos por distintas instituciones, incluso, lamentablemente, incluso por instituciones que se han desprestigiado en el último tiempo, como Carabineros de Chile, el famoso Paco Gate, o también los propios usos indebidos de dinero por parte de funcionarios del ejército, en fin, que están siendo hoy día procesados, en fin. Pero más allá de todo eso, tenemos un problema también con la administración de las platas fiscales, con las platas del Estado, con la administración del dinero público. Jorge, ¿cuál es tu postura en esta materia? Bueno, lo primero que voy a decir que no hay ninguna empresa más mala que el Estado. ¿Ah? El Estado administra mal, ¿no es cierto? Tiene en su fila gente que no está verdaderamente capacitada y termina transformándose en una grasa que es re difícil de sacar. Hoy día tenemos más de 1 millón de empleados públicos. Más de 1 millón. Tenemos un Estado tremendamente grande. Tenemos un Estado que además está comprometido con financiar cosas que no tienen ningún sentido. Eh, Tremendas inversiones a ONG, a fundaciones, ¿no es cierto?, a museos, a los exonerados políticos. Tenemos un Congreso que no trabaja, ¿no es cierto?, y le cuesta a Chile, ¿no es cierto?, más de 25 millones por parlamentario mensualmente, adicional a los gastos que genera el Congreso como estructura. ¿Ah? Porque en un Congreso donde tenemos el secretario del Congreso que gana 24 o 25 millones de pesos, estamos con un problema serio. Somos el Congreso más caro del mundo, entiendo hoy día yo, que estamos dentro de. O sea, un parlamentario norteamericano gana menos ni hablar de un sueco ni un holandés. Pero yo creo que tenemos que acá despejar el tema. Quiero cerrar el tema de la capitalización individual. Yo creo que el Estado debería preocuparse, ¿no es cierto?, de ver cómo de alguna forma la gente rellena esas lagunas previsionales que se generan. Porque el sistema está pensado para 40 años, donde no existan lagunas, pero el promedio son 18. Entonces, claramente la expectativa al final es distinta a la que uno piensa, porque si uno 40 años de trabajo, ¿no es cierto?, tiene 20 o 22 años, y el resto son lagunas provisionales, es claro
que no va a tener, ¿no es cierto?, ni el 30% del sueldo que ganaba o el 40% del sueldo que ganaba en su vida laboral. Entonces, ahí tenemos una tarea, ahí tenemos que aplicar comisiones técnicas y ahí tenemos que buscar una solución para que no pase eso. Existen sistemas en Canadá que tienen 4, 5, incluso 6 pilares en los temas de pensiones, que uno los aporta el Estado, ¿no es cierto? Otros los aportan los trabajadores, también las empresas, si tú tienes pero nadie gana menos del sueldo mínimo, absolutamente nadie. ¿Ah? Y en la medida que tú has podido ahorrar, ¿ah? En la medida de que tú has tenido un trabajo estable, ¿ah? En la medida de que tú has sido una persona que ha pensado en el futuro, claramente vas a tener una posibilidad de tener una buena pensión. Yo no creo en el asistencialismo, Alejandro, por ninguna forma. Me cargan los bonos porque no solucionan absolutamente nada. Es un parche curita o es una aspirina para un cáncer, ¿no es cierto?, que termina matándote. Yo creo que las políticas públicas tienen que ser más claras, tenemos que diferenciar quiénes son realmente las familias o la población vulnerable, que es distinta dependiendo de lo que esté pasando en Chile. Hoy día en la pandemia, la población más vulnerable no necesariamente es la clase más baja. Tenemos una clase media que ha sido tremendamente golpeada por la pandemia, donde había gente que tenía sueldos de a lo mejor 1, 2 o 3 millones y dejaron de ganar y hoy día no tienen ningún ingreso. Y ellos vivían de acuerdo a eso. Entonces no pudieron pagar la casa, no pueden seguir pagando los autos, tienen que sacar a los niños del colegio, no tienen que comer y ellos no pueden optar a ninguna de las ayudas que ha generado el gobierno. Y lo único que se ha hecho, en una medida absolutamente populista, que uno al final del día termina apoyándola, es estos retiros consecutivos del 10%. O sea, el gobierno, ¿ah? Gracias a su falta de conexión con la ciudadanía, gracias a su falta de conexión con lo que pasa en la calle, fue incapaz de generar medidas reales que llegaran a todos los chilenos. ¿Y qué pasó? Aparecieron los populistas y le metieron la mano al bolsillo a todos los chilenos, porque yo tuve que sacar mi 10% para poder enfrentar lo que significaba la pandemia. Y cuando digo yo, me estoy refiriendo a todo el pueblo de Chile. Entonces, tenemos un Estado muy grande, tenemos malas políticas en términos sociales, nos llenamos de bonos, el bono marzo, el bono abril, el bono invierno, el bono leña, todos los bonos que existen, y tenemos una tremenda carga impositiva. O sea, lo que yo te decía antes, al final del día, los que más pagan impuestos es la gente que tiene menos ingresos. O sea, la señora Juanita, y esto es un ejercicio que yo hice la otra vez, hasta yo me impresioné, que tiene una pensión de 100.000 pesos, no son 100.000 pesos, Alejandro, son 91, porque ella tiene que pagar un 19% por cada una de las compras que hace. Por lo tanto, ella sigue pagando impuestos. A mí me parece una medida injusta, una medida desgraciada, una medida muy poco afortunada. Yo creo que tenemos que concentrarnos hoy día en poder emparejar la cancha para todos, para los jóvenes, para los adultos y en especial preocuparnos de la tercera edad. Yo creo que ninguno de nosotros quiere llegar a viejo y estar votado. A mí me tocó, Alejandro, yo tengo una fundación, yo soy el presidente de la Fundación Los Lagos en Acción, es una fundación que creé en abril del año pasado a propósito de la pandemia. Me ha tocado recorrer la región completa, la región de los lagos de Punta Cabo, y me he encontrado con los casos más increíbles que me dejaron con el corazón arrugado durante mucho tiempo. Y en la medida que nosotros pudimos, como fundación que tiene una cantidad acotada de socios y cada uno se metía la mano al bolsillo todos los meses, pudimos ayudar a mucha gente. No pudimos llegar a todos, pero yo me siento con la tranquilidad de llegamos y preparado, ¿ah? Más que por un tema de conocimientos constitucionales, más por un tema de conocimientos legales, por un tema de haber escuchado a la gente, de saber lo que le pasa a la gente, de entender lo que la gente quiere en su futuro, de llegar hoy día a una convención constitucional que me permita representar a la que no fue elegida, a la señora Juanita, a don Pedro, a la Verónica, a la María Graciela, a Jorge, a Alejandro, gente que quedó fuera porque no pertenece a un partido político o porque no tiene los recursos para generar una campaña que no son baratas o no es amigo, ¿no es cierto?, de algunos de estos de la élite política que siguen tratando de manejar el país y siguieron y lograron a través de este Vamos Chile hoy día, pero no quiero hablar de la izquierda, voy a hablar de la gente de nuestra derecha y de esa derecha tibia, traicionera que tenemos, a través de cambiarle un nombre a un pacto que se llama Vamos Chile, volver a meter a la misma gente de siempre, a los que estaban sin pega, a los que tenían algún cargo político, a los que fueron senadores, y tú ves muy pocos independientes,
muy poca gente que no esté relacionada con las élites políticas ni las élites económicas. Por lo tanto, me parece que hoy día tenemos que hacer un cambio real. Se me quedó un tema en el tintero, Alejandro, antes que de cortar, y tú me hablaste del aborto. Para mí es un tema tremendamente delicado. Para mí el derecho, el derecho a la vida es el derecho más extenso que tenemos los seres humanos. Yo estoy tan en contra del aborto como de la eutanasia. Matar a un humano que está por nacer, porque para mí la vida existe desde el minuto de la concepción, es un asesinato. Y es el más vil de todos, porque está absolutamente desprotegido, no tiene ninguna forma de defenderse. ¿Y qué es lo que hace en este país? Leyes para que no tenga ningún derecho a esa vida en gestación, y pueda ser intervenida incluso hoy día pensando hasta las 14 semanas de vida. Yo soy padre de cuatro hijos. En las 14 semanas de vida el niño ya está formado, ya es una persona, ya tiene brazos, manos, piernas. No es un corazón latiendo, que para mí también es vida. Por lo tanto, me parece horroroso que hoy día se esté discutiendo eso. Me parece horroroso que se esté discutiendo de la eutanasia y no se esté discutiendo, por ejemplo, de generar un sistema de salud donde existan tratamientos paliativos para la gente que está en su último tiempo, que tengan una muerte digna, que tengan una enfermedad, que puedan enfrentar una enfermedad de la forma más digna posible. No, no nos sirven, los matamos. No, yo no quería tener hijos, lo mato. Yo creo que hay otras soluciones para eso. Las mujeres que no quieren ser madres pueden perfectamente ligarse las trompas, sacarse el útero, ¿no es cierto? Y dejan de pertenecer a esta matriz, porque la palabra matrimonio viene de matriz al final del día. Dejan de tener esta matriz, no tienen hijos, ¿no es cierto? Y no tienen problemas. Yo en la única que paso y que estoy de acuerdo es cuando está en peligro la vida de la madre, porque la madre, insisto, es la matriz, puede tener más hijos y tiene la posibilidad de generar más. En ninguna otra causal, ninguna, estoy de acuerdo. No obstante, si el día de mañana la mayoría de este país, a pesar de, de que argumentemos, ¿no es cierto?, y hay mucha gente que argumente lo que yo digo, decide de que tiene que haber más causales, muy bien, será la mayoría del país. Pero en lo que a mí respecta, y lo que respecta a mi familia y a la gente que yo tengo más cercana, tengo súper claros los valores y los principios que le he inculcado, ¿no es cierto?, y no voy a imponer, ¿no es cierto?, de una forma rupturista, típico de la izquierda, ¿no es cierto?, mi forma de pensar, si la mayoría no lo quiere. Pero yo creo, y soy un convencido de que el derecho a la vida es lo más extenso, tenemos que cuidarlo, no puede ser discutido solamente en un grupo de parlamentarios que cada día tienen menor aceptación de la ciudadanía. Jorge, ¿cómo se compatibiliza la lucha por la libertad con una frase tan repetida por los grupos abortistas respecto de la libertad de la mujer para abortar? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tenemos que respetar la libertad de la mujer para abortar? Bueno, es como que yo te dijera que respetemos la libertad que podemos tener yo para matar a alguien en la calle. Es que eso no es libertad, es libertinaje. ¿De qué estamos hablando? O sea, no hay una libertad que te permita quitarle la vida a alguien. ¿Y qué rol le atribuyes tú, por ejemplo, a los padres de esas personas que están por nacer? Porque los niños, que yo sepa, todavía no se hacen solos, todavía se requiere la intervención de ambos sexos, espermio, óvulo y todo eso. ¿Qué opinas tú sobre aquellos hombres que guardan silencio? Porque yo no veo, mira, recuerdo un caso en Brasil hace un par de años de un hombre que presentó acciones legales en contra de una mujer que quería abortar. Pero eso no es una conducta habitual. ¿Qué pasa con el hombre chileno en este punto, Jorge? ¿Hay machismo? ¿Hay falta de compromiso? ¿Qué pasa ahí? Mira, nosotros en este país vivimos hace mucho tiempo en una crisis moral disfrazada de tolerancia, Alejandro, en muchos temas. Yo creo que tú tocas un tema muy importante. Aquí la decisión de un aborto, en la eventualidad de que existieran las causales, no es una decisión solamente de la mujer. Aquí participó un hombre también. El hombre también puso la semillita, como dicen, como nos cuentan nosotros cuando era chico, el papá puso la semillita, ¿no es cierto?, y la mamá, ¿no es cierto?, dentro de la madre nació tu hermano, qué sé yo. Yo creo que hay una despreocupación de la gente, vivimos en un mundo de lo desechable, tenemos un problema grave en la educación, la tenemos infiltrada hace más de 30 años por esta desmoralización
que ha logrado el comunismo gramsciano, no sé, perdón, el comunismo gramsciano, bien digo, de atacar las bases y a través de minorías muy bulliciosas, tratar de levantar temas que no son de la importancia de todo el mundo. Pero a mí lo que me pasa hoy día es que la gente se queda callada, Alejandro. Y tú dijiste, tú partiste la entrevista con algo muy importante que tiene que ver con las decisiones responsables. Yo creo que hoy día nos tenemos que involucrar, todos, los padres, los hijos, la gente tiene que involucrarse más en la política. La política que no es un asco, la política es el arte de gobernar. No mezclemos a la política con los políticos actuales. La gente tiene que involucrarse más en la educación de sus hijos. La gente tiene que involucrarse más en las organizaciones sociales. La gente tiene que involucrarse más en los organismos colegiados. La gente tiene que involucrarse más en los sindicatos, en las diferentes empresas. La gente tiene que involucrarse en todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el arte de gobernar, con el arte de poder sacar un país adelante. Pero yo veo en este país una gran mayoría de chilenos que solamente se dedican a trabajar, que son tremendamente egoístas, que viven un individualismo que es inexplicable y que les importa poco y nada, que son tremendamente irresponsables cuando hay que votar, que van a votar cada 4 años y no se preocupan después de esos 4 años si la persona a quien eligieron realmente cumplió con las expectativas o, ¿no es cierto?, siguió al pie de la letra el programa que presentó. Yo creo que si nosotros, y lo estoy hablando como sector, y estoy hablando de los patriotas, esos de que los que ponemos los intereses por delante o sea, ponemos a la patria por delante de los intereses personales, nos tenemos que de una vez por todas salir de la comodidad, levantar, ¿no es cierto?, el trasero del sillón y salir a la vida, y la vida no solamente es trabajar de 9 a 9 en una empresa privada para poder tener abultado en la cuenta corriente una mayor cantidad de plata. Yo creo que son muchas las cosas que hay que hacer, son muchas las cosas que hay que abordar, es un gran trabajo el que tenemos por adelante, Alejandro. En la izquierda ha infiltrado las cosas más esenciales de este país, partiendo por la educación. La ideologización hoy día en la educación es tremenda. Yo tengo la bendición de Dios de tener una solución que a mí me permite tener a mis hijos en un colegio que yo elegí, que es un colegio privado. Pero la gente que no tiene esa opción y que tiene que caer en un colegio que es manejado hoy día por el Ministerio de Educación, tiene que estar mucho más atento, porque las materias que les están pasando van contra toda la naturalidad, la naturaleza, nuestros principios judeocristianos y lo que el mundo occidental ha pensado por siglos, de siglos. Esto no es un tema de modernidad, sino no tiene que ver con la modernidad del abortar. Tampoco tiene que ver con la modernidad hoy día de casarse diciendo yo me caso, si no resulta me separo. O sea, yo creo que las cosas se están tomando con tanta liviandad, y lo que dijo el sacerdote Fernando Montes, que no lo dijo yo, este país vive hoy día una crisis moral disfrazada de una tolerancia que al final del día nos termina atrapando a nosotros mismos. Tocaste algunos temas valóricos que están vinculados un poco con lo mismo que venimos hablando a partir del aborto. Hablaste de los hijos, de la crianza, de la posibilidad de elegir el colegio donde quiero tener a mis hijos. Hay personajes llamativos en la política nacional. Estoy pensando en la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que incluso hace poco tuvo que sacar un video que llamaba, una canción bastante pegajosa, que llamaba a saltarse los torniquetes. En esa perspectiva de los temas que tú has mencionado, ¿qué te parece la conducta pública de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz? Grave, muy grave, y más grave me parece que todavía no ha sido destruida. Yo no entiendo cómo el presidente de la República o cómo el Congreso no han tomado una decisión respecto del tema. O sea, ella no representa claramente a la mayoría de este país. Todas las encuestas dicen que nadie estaba de acuerdo con ese tipo de violencia. Y ella, ¿no es cierto?, en forma permanente sale a defender, ¿no es cierto?, las causas perdidas, no defiende a quien tiene que defender y usa un presupuesto que nosotros pagamos para publicitar y para hacerle propaganda a una situación complicada que transformó nuestro país en un Beirut, que destruyó nuestro país, donde se quemaron más de 60 o 70 estaciones del metro, donde se rompieron todas las plazas, ¿no es cierto?, de Arica a Punta Arenas, donde tuvimos 3 o 4 meses de incertidumbre, de miedo, ¿no es cierto?, de violencia, que han seguido incluso a pesar de la pandemia. Yo creo que la Defensoría de la Niñez hoy día está muy mal manejada. Lamentablemente ahí hay cosas, fíjate que Alejandro, yo hay cosas que no me explico en la vida. Yo voté por el presidente actual, yo no me arrepiento de lo que hago, soy opositor al gobierno actual hoy día, estoy absolutamente en contra
de lo que han hecho y de lo que se ha venido haciendo en los últimos 2 años. Me parece que el presidente no tiene pantalones, me parece que el presidente no tiene fuerza y no logro entender bien, a pesar de que hago análisis diario, por qué pasan estas cosas. Y la única explicación que me queda es lo que yo converso siempre con mi amigo la Gloria Navellana. Aquí hay unos titiriteros que están encima, al parecer, que manejan algunos personajes, y hoy día Chile está gobernado por la ONU, desde la oficina de la Silvia Ruz. No tengo otra explicación por lo que está pasando. Creo que Sebastián Piñera está de rodillas porque a él le conviene, pero eso yo no se lo voy a aceptar. Él, ¿no es cierto?, puede transar por él, pero no por todos los chilenos, porque no está cumpliendo el juramento que hizo ese 11 de marzo, de defender la Constitución, las leyes y la vida de todos los chilenos. Entonces, aquí me parece que el río está tremendamente revuelto, hay que ordenarlo, hay que organizarlo. No sé, Alejandro, lo que va a pasar en la Asamblea Constituyente, no sé cuál va a ser el nivel de violencia que va a existir en la Asamblea Constituyente, porque las amenazas son públicas. Incluso el Partido Comunista ha amenazado de mantener rodeado el edificio donde funcionamos los constituyentes, de manera de presionar para tener una constitución que, entre otras cosas, garantice, por ejemplo, el derecho a la felicidad. ¿Cómo es el derecho a la felicidad? ¿Cómo puede eso quedar planteado en un texto constitucional? Si la felicidad es algo tan distinto para todos nosotros. ¿Qué pasa si mañana para mí la felicidad es tener un avión, ¿no es cierto?, un Airbus 320 a mi disposición, y eso no lo tengo? Voy a demandar al Estado, voy a poner un recurso de protección. Son cosas tan ridículas, son cosas tan importantes. ¿Qué pasa con el derecho a propiedad? ¿Qué pasa con la libertad que tenemos nosotros de educar a nuestros hijos y de elegir la educación de nuestros hijos? ¿Qué pasa con el derecho a culto? ¿Qué pasa con la libertad de culto? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Hoy día hemos vivido durante los últimos años ya una pandemia tremenda. Mira, será manejada, no será manejada, hemos estado encerrados más de 12 meses. Yo creo que la gente ha sacado un aprendizaje, y por eso que yo toco mucho la palabra, de lo que es perder la libertad, de tener que salir de tu casa pidiendo 37 permisos, ¿ah? De tener 2 horas para poder salir a hacer lo que tú hacías permanentemente durante todos los días de la semana, de no poder desplazarte a ciertas horas, de dejar de ver a familiares. Yo vivo en la región de los lagos, mi madre vive en Santiago, no la veo hace más de un año y medio. No la veo hace más de un año y medio. ¿Qué pasa con los hijos que viven y los padres, ¿no es cierto?, más pequeños, que viven en ciudades distintas? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con todo lo que se está perdiendo con esto? Entonces yo creo que la gente lo que tiene que sacar en conclusión con esto es valorar más la libertad, ¿no es cierto? Es darse cuenta de lo importante que es la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, y por qué no fortalecer la fe. Yo creo que son momentos de espiritualidad, hoy día todos tenemos más tiempo, y son momentos de pensar, de repensar y de cargarse de energía para defender lo que hace rato nos quieren quitar. Y eso es, Alejandro, disculpa que sea repetitivo, nuestra libertad. Yo cuando salgo a la calle, y con esto termino, converso con mucha gente cuando estoy haciendo terreno. Me paseo por distintas poblaciones, qué sé yo, por todos los lugares, y a la gente cuando le habla de la libertad, inmediatamente le toca el corazón. Aquí no hay izquierda, no hay derecha, no hay centro. Aquí hay una cosa que se llama libertad. Nadie quiere perderla. Nadie quiere perder la libertad de poder emprender, de poder trabajar donde uno quiera, de poder tener la libertad de tener a los hijos en el colegio que uno decida. Algunos tienen más posibilidades, otros menos, pero ahí entra el Estado, ¿no es cierto?, a poder tener un sistema educacional que le permita a la gente, ¿no es cierto?, poner a los hijos en un colegio que los va a poner a la misma altura, y en el mismo lugar cuando tengan que salir a la pista con los otros colegios. Ahí se sabrá y ganará, ¿no es cierto?, el que ponga más mérito, ¿no es cierto?, el que más se entrene, el que más energía y pasión le ponga a la vida. Y eso es lo que hay que pelear. Eso es lo que hay que pelear hoy día. La libertad, la libertad, la libertad y la libertad. Jorge, te voy a hacer algunas preguntas rápidas en los últimos minutos que nos quedan del programa. Tú eres bastante claro en tus posturas. Matrimonio homoparental. También hay un ejercicio de libertad ahí. ¿Qué opinas? No, no existe. El matrimonio es entre un hombre y una mujer y tiene una palabra muy clara. El matrimonio viene de matriz, Alejandro. Y la matriz tiene que ver con procrear, con generar familia. Un matrimonio homoparental no genera familia. Ellos pueden tener, yo no estoy en contra de la homosexualidad, yo puedo entender que a una persona le guste o tenga alguna se caiga o crea que tiene más afinidad con la persona del mismo sexo, y hay que generar algunos elementos legales que son distintos, que permitan, ¿no es cierto?, que ellos tengan una vida el día de mañana y cuando se muera uno lo puedan heredar. Son cosas legales y hoy día existe el acuerdo de vida en pareja. Pero mezclar esto con el matrimonio, que es algo que la misma palabra, ¿no es cierto?, lo desvirtuaría, no me parece que va contra la naturaleza, y tenemos que terminar de legislar
para las minorías. O sea, respetamos a las minorías, pero no son las minorías las que deben poner la agenda de lo que debemos o no debemos hacer, al menos en nuestro país. Me queda claro ese punto, Jorge. Y en la misma línea, adopción entre parejas homosexuales. Un tema bien complicado porque, mira, es un tema complicado de enfrentar porque yo tengo un argumento y que tiene que ver básicamente con que uno necesita un padre y una madre. Y así está hecho y tiene que ver con biología, con una cosa natural, con una cosa histórica, con una cosa que ha sido desde que existe el hombre en la Tierra. Por lo tanto, tú poner a un niño, ¿no es cierto?, frente al cuidado de dos mujeres o al cuidado de dos hombres, claramente que va a existir una falencia. Le va a faltar el lado femenino o le va a faltar el lado masculino, porque son distintas las mujeres y los hombres. Y es bueno que sean distintas, porque se produce un complemento. Yo no digo que la mujer tenga que hacer el aseo y el hombre se le dé a trabajar. Yo conozco muchos casos que son al revés. Yo conozco hombres que se dedican a cuidar a sus hijos y las mujeres trabajan, o viceversa, o hombres y mujeres que los dos trabajan. Yo creo que, pero enfrentar a un niño hoy día a una situación distinta me parece complicado. Ahora, tenemos otro problema. Tampoco, ¿qué es peor? Que los niños crezcan en el cename, que sean violados, que sean ultrajados, ¿no sé? Que sean violentados, que terminen siendo unos delincuentes, o que sean adoptados por estas familias homoparentales. Ahí hay un tema que hay que discutir, ahí hay un tema que hay que analizar. ¿Hay una posibilidad, a tu parecer, de que en algún caso, en alguna circunstancia, porque los proyectos, por ejemplo, están privilegiando que parejas heterosexuales tengan preferencia? Pareciera que hay una tendencia a pensar de que si no hay parejas heterosexuales disponibles u otros familiares para este tipo de situaciones, sí sea posible evaluar la posibilidad de la adopción en una pareja homoparental, que me imagino que también tendrá que cumplir similares requisitos a los que debe cumplir una pareja heterosexual. Estoy pensando en dar seguridad económica al niño o niña, obviamente unos antecedentes adecuados al rol de padre o madre que se supone que se va a cumplir. ¿Existe esa posibilidad dentro de tus posturas políticas y filosóficas? Sí, yo creo que las cosas se pueden conversar. Yo siempre he pensado que nosotros tenemos que sentarnos en una gran mesa, como la mesa de club, me acuerdo que teníamos, éramos del gran comercial ese, donde podamos tener una conversación, donde podamos poner las cosas arriba de la mesa con cierta decencia, digamos, y podamos llegar a grandes acuerdos. Ese tema es tremendamente delicado, como tú dices, Alejandro. Primero porque adoptar es una complicación. O sea, adoptar hoy día es más difícil que comprar un viaje de estos que venden para ir a la luna. Es un proceso engorroso, un proceso complicado, lleno de trabas, que es tremendamente largo. Eso debería de alguna forma, y lo que hace que muchas familias que tienen la posibilidad van y salen a adoptar fuera del país, y eso lo sabemos todos. Entonces yo creo que primero hay que flexibilizar eso y ver cómo se comporta esta curva. Pero si tú me dices a mí, me haces la pregunta en vivo y en frío, mira, ¿qué prefieres? ¿Que este niño siga en el cename y que tenga un 80% de posibilidad de ser un delincuente, o que lo adopte dos hombres o dos mujeres? Claramente que yo me voy por la opción homoparental en ese caso. Hay que ser yo creo que hay que ser pragmático y ser flexible en algunas cosas, cumpliendo ciertos requisitos estas familias, como también deben cumplirlo las familias normales, como yo digo. O sea, es conversable. Jorge, sí. hemos hablado varias veces, y tú has mencionado, porque es parte del contexto de la realidad nacional, la delincuencia. También uno puede entender, aunque no justificar, pero sí puede uno entender que la gente rompa las reglas, especialmente de la cuarentena, insista en ir a la playa, a veces en condiciones que no son las más adecuadas, porque están cabreados, quieren salir, en fin, y también es un ejercicio de libertad. Bueno, para qué decir en otros países, en Europa, Estados Unidos, cómo rápidamente la gente se opuso a las restricciones de las autoridades respecto de la pandemia. Es un tema tremendamente discutible. Pero dejando a un lado ese tema que es muy puntual y muy social, tenemos una delincuencia dura, tenemos un aumento del narcotráfico, tenemos una violencia también vinculada a la causa mapuche, y aquí en eso quiero ser extremadamente claro. Yo personalmente creo que los mapuches no son ni violentos, ni terroristas, ni narcotraficantes. Creo que aquí también hay un abuso de lo que podríamos llamar una mal llamada causa mapuche. Pero independientemente del apellido, sí hay violencia en el país, sí hay delincuencia, sí hay narcotráfico, y
también uno podría decir que en algunos lugares parece que hay algunos visos bastante fuertes de terrorismo. El distrito 25 por el cual tú vas como candidato a la Convención Constitucional es un sector rural, son muchas comunas rurales donde seguramente hay ciertos niveles de convivencia con estos temas vinculados con el movimiento indigenista, con la causa mapuche, en fin, con la buena y con la mala causa mapuche. Habla un poco de delitos. Yo personalmente pienso que en materia de delitos hay que ser un poquito aplicar el garrote y la zanahoria. Es Mm. decir, muchos hablan de reinserción, de rehabilitación, totalmente de acuerdo, pero si no se dan señales claras de parte de la autoridad respecto del costo de delinquir, entonces parece que delinquir sale a costo cero. Estos días, por ejemplo, se anuló el juicio que absolvía al tío y a su sobrino que participaron de la quema, no son los únicos, por supuesto, los únicos responsables, pero sí participaron, está acreditado, en la quema de la estación del metro de Pedrero. Tú mismo lo mencionaste, estamos hablando de un daño enorme al país, daño que pagamos todos los contribuyentes, ¿ah? De una u otra manera. ¿Qué hacemos en materia de delincuencia, Jorge, en Chile? ¿Aumentamos las penas? ¿Recuperamos la pena de muerte? ¿Las bajamos? ¿Les ponemos psicólogo a cada delincuente? ¿Cómo lo hacemos? Son varias cosas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte por lo mismo que te planteaba en principio, a pesar de que me gustaría, ¿no es cierto?, cortarle la cabeza a muchos delincuentes desalmados, digamos, a los violadores, a los violadores de niños, pero yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Creo que nosotros no somos quien para decidir respecto de la vida o no de otra persona. Pero en esos casos de violaciones, por ejemplo, ¿habrá que aumentar las penas, Jorge? Yo creo que tenemos un... Sí, Por mira, ejemplo, solamente para terminar este punto, sí, otro dime. ejemplo clásico, el cuasi delito de homicidio, que es el atropello. Yo hoy día salgo, tomo alcohol, a sabiendas que nadie maneja mejor con alcohol, salgo, mato a alguien, lo lanzo lejos, me escapo, y a pesar de las reformas por la ley Emilia y la mayor dureza de la normativa, hoy día una persona que mata a alguien, aunque sea en un cuasi delito, porque se entiende que no tuvo la intención de matarlo, pero lo hizo igual porque actuó irresponsablemente, esa persona con suerte va a estar un par de años preso, aunque le den 5 de años, porque con todas las atenuantes, que la irreprochable conducta anterior, que el querer reparar el mal causado, puso 50 lucas en la cuenta de la familia y eso los jueces lo consideran que es querer reparar el mal causado. Ya no estaría bueno ya que una vez por todas una persona que mate a otro, aunque sea involuntariamente en un caso como este, de un accidente de tránsito bajo el efecto del alcohol y más encima que se arranca el lugar, ¿no sería bueno darle 20 años de un solo tirón sin ningún tipo de consideración? No, Poner sin duda. ejemplo. Lo que pasa es que tenemos un sistema judicial tremendamente garantista, Alejandro. Aquí aplicar leyes, ponte tú, como la ley antiterrorista, es tremendamente complicado. El sistema es muy garantista, ¿no es cierto? Te ven tus antecedentes y reprochar la conducta anterior. eh, pero yo creo que hay delitos y delitos. Tú hablaste de la Araucanía. Ahí hay un narcoterrorismo financiado claramente del exterior. Hay entrenamiento de fuerzas paramilitares que vienen no solamente de Venezuela, Cuba, sino que también de lo que fue Colombia y lo que fue Perú. La causa mapuche es lo que ellos tomaron, porque siempre toman alguna consigna la izquierda para poder generar una ruptura. Yo creo y conozco al mundo mapuche, ¿no es cierto? Me relaciono con muchos peñas. Nosotros tenemos una población indígena importante en la región acá, y esa gente no quiere esto. Ellos quieren otro tipo de reivindicaciones. Podríamos estar de acuerdo con unas y con otras no. ¿Ah? Pero ellos no son los violentos. Ellos están siendo incluso violentados. Pero aquí lo que falta, Alejandro, es una mano dura del gobierno, ¿no es cierto? Es un gobierno que de una vez por todas corte esto. No podemos tener milicias, ¿no es cierto? No podemos tener ejércitos revolucionarios dentro de nuestro país. No podemos tener, ¿no es cierto?, un lugar como Temucuicui, donde no se pudo entrar a hacer el censo y donde hicieron un tremendo operativo con 800 funcionarios de la PDI, mataron a uno y hirieron como a 10, pero resulta que no agarraron a nadie. No podemos tener, por ejemplo, una situación tan complicada, ¿no es cierto?, como la muerte de mi amigo Orwell, ¿ah? Y resulta que se sabe después, ¿no es cierto?, que están celebrando los mismos asesinos en un campo conocido, y esto es de conocimiento del intendente, ¿ah?, del jefe de la prefectura, del gobernador, y le piden al fiscal una orden para poder intervenir y el fiscal les diga que no, eso no puede ser. O sea, aquí está corriendo algo más que influencias, lamentablemente, y uno
lo puede ver en Netflix, en las series del Chapo Guzmán, de Pablo Escobar y de muchos otros. El narcotráfico corrompe porque es mucha la plata que se mueve, demasiada. Y lo que está pasando hoy día en Temucuy, lo que está pasando en la Araucanía, para mí, la única solución tiene que ver con militarizar la zona. No podemos, ¿no es cierto?, tener que leer ayer un comunicado, ¿no es cierto?, de la comunidad autónoma de Temucuy, que van a tener una policía, ¿no es cierto?, comunitaria, de mapuche. O sea, el día de mañana a mí se me ocurre en el lugar donde vivo armar una policía comunitaria del condominio, me armo y salgo a la calle, esto se transforma en el Far West al final del día. Pero tenemos un gobierno que lo único que ha hecho es quitarle las prerrogativas a las policías, que lo único que ha hecho es debilitar la moral de las policías, que lo único que ha hecho es debilitar la moral de las Fuerzas Armadas, todo esto orquestado por esa izquierda rupturista, y con el camino que llevamos donde se le da una tremenda cobertura, como tú dijiste, al Paco Gate, pasa en las mejores familias, Alejandro, donde se le da una tremenda cobertura a un problema del ejército. Son problemas puntuales de alguna de las personas. Hay 60.000 funcionarios en Carabineros de Chile. Disculpa. Una institución que yo admiro y que hace una loable, discúlpame, que realiza un tremendo trabajo. Entonces, yo creo que acá lo que ha faltado es la mano dura, lo que ha faltado es el respeto, ¿no es cierto?, a las instituciones, ¿no es cierto?, y como ellos dicen, a la gente del Estado que tienen, ¿no es cierto?, la obligación de imponer el orden. La fuerza tiene que ser desproporcionada. Si un policía, ¿no es cierto?, es atacado con una pistola, él tiene que poder defenderse por 3 o 4 porque tiene que poner orden. Y eso es lo que en este país no pasa. Hemos visto en la manifestación, ¿no es cierto?, Carabineros defendiéndose a piedrazos. Y para terminar un tema, fíjate que yo creo que hay que hacer un trabajo acá, no solamente de educación. Las cárceles hoy día son las universidades del delito, que además nos cuestan alrededor de 600, 700 mil pesos por preso. ¿Por qué no hacen trabajar a esa gente? ¿Por qué no generan cursos? ¿Por qué no arman universidades, ¿no es cierto?, de verdad? Les dan un oficio, de manera que cuando la gente salga de esto tenga una posibilidad de reinsertarse o de insertarse en la sociedad con algo que hizo, con un trabajo que produjo, que se les pague, pero que no entren a la cárcel, ¿no es cierto?, a una universidad gratuita, que es un delito, y salen peor que antes y terminan, ¿no es cierto?, viviendo en la cárcel, porque es su lugar al final del día, porque como salen y no tienen cómo insertarse, delinquen hasta que ya no les da más y vuelven a su hábitat o a su casa, que es la cárcel, descansan un par de años y vuelven a salir peores. Yo creo que hay muchas cosas que hay que modificar. Este país de repente tuvo un crecimiento abrupto, ¿no es cierto?, y sobre todo en la delincuencia. Hoy día tenemos terrorismo no solamente en la Araucanía, Alejandro, en muchas partes del país, y tenemos unas policías que lamentablemente nadie las respeta, absolutamente nadie, y cuando matan a un carabinero, como el caso de Eugenio Naim, todavía no sabemos qué pasa. Pero mira lo que pasó en el caso de Catrillanca. Rapidito, ¿no es cierto?, agarraron a los carabineros que según ellos, rapidito ya los condenaron, rapidito los tienen presos, hace 8 años y ya están condenados. El matrimonio Luxig y Macay participaron más de 20 o 30 comuneros mapuches. Hay uno solo preso con lleno de beneficios. Es más, ha puesto en jaque al gobierno las veces que ha querido. Entonces, tú ves al final del día, ¿no es cierto?, que esta puerta giratoria que Piñera, ¿no es cierto?, dijo que no iba a ser más giratoria, hoy día ya ni siquiera hay puerta. O sea, ya no es que gire. Entra y sale el que quiere, los jueces son garantistas, las fiscalías no investigan, las policías están desprotegidas, por lo tanto tenemos que preocuparnos de eso, tenemos que hacer una reforma ahí y tenemos que tomar conciencia de lo que hoy día está pasando en el país, es tremendamente grave. No se puede andar tranquilo. Yo no vivo en Santiago, gracias a Dios, pero en Santiago tú no puedes andar tranquilo. O te hacen un portonazo, o aparecen estos choros, motochorros, ¿cómo se llaman a eso? O se meten a tu casa, o pasan, ¿no es cierto?, por afuera y tienes una balacera, y si te topaste con un funeral narco, que Dios te ampare. Jorge García Malherbe, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 25, ha sido el invitado que he tenido esta semana en estudiociudadano.cl. Usted ya lo escuchó, seguro que faltaron muchos otros temas, pero bueno, el tiempo se nos acaba, nos quedan 30 segundos, no podemos seguir conversando, pero ustedes ya lo conocen y van a poder entrar en contacto con él a través también del artículo que va a estar publicado con esta conversación, donde van a estar sus datos, sus contactos, su teléfono, su página web,
Por lo tanto, usted va a poder saber y conocer mucho más de Jorge respecto de qué es lo que piensa, su visión del país de cara a la próxima elección de los convencionales constituyentes. Te agradezco que me hayas aceptado la invitación, Jorge, de conversar, y te dejo invitado para que conversemos más adelante sobre esta y otras materias. Después del 11 de abril, salgas o no salgas, seguramente hay muchos temas que tú vas a querer seguir conversando para los amigos de Estudio Ciudadano y para todo el país, porque naturalmente a todos nos mueve el interés por exponer públicamente los temas sociales y los temas públicos. Te agradezco entonces la ocasión de que hayas aceptado esta invitación. Gracias a ti, Alejandro, y bueno, llamar a la gente a que vote con responsabilidad, que es lo más importante, que vote por gente nueva, no por los mismos de siempre. Te agradezco la invitación, encantado yo, cuando tú quieras, yo estoy disponible para que tengamos una grata conversación. Espero haber sido un aporte para el programa y para la gente que va a ver este video. Ya ustedes, amigos y amigas, los dejo invitados la próxima semana para otra conversación con candidatos a la Convención Constitucional. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.